amigos y hermanos. Me alegro mucho porque han apartado un buen tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios. Y sé que ha sido una bendición para los hermanos que han estado asistiendo y para nuestros amigos. Y como todos saben, mañana terminamos este seminario, este estudio. Mañana culminamos en la tarde. Así que aprovechen este día y mañana para que podamos atesorar las hermosas enseñanzas que están registradas en las grandes profecías de la palabra de Dios. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, hermanos, mayormente para poder exaltar el nombre de Dios, para poder ser un instrumento de Dios, para poder presentar estos temas que como iglesia los necesitamos. Espero que esta semana que hemos estado estudiando estos temas, nuestros amigos y los hermanos hayan quedado llenos de sabiduría y que se les haya quedado siquiera un poco de lo que hemos estudiado. El tema de hoy se va a tratar acerca del tiempo de angustia de Jacob. Antes de eso, vamos a hacer una oración para que Dios dirija este estudio. Así que les voy a invitar que se pongan de pie para orar. Oremos. Bendito Señor que está en el cielo, engrandecido sea su nombre. Te pedimos, Señor, sabiduría, entendimiento para comprender tu palabra. Pedimos tu Espíritu Santo para que nos guíe la verdad, para que nos penetre esa palabra en nuestro corazón y nuestra mente. Bendice a tu pueblo, Señor, también. Bendice a las visitas. Llénale de tu Espíritu para que ellos puedan abrir su corazón y puedan entregarse a ti, Señor, en espíritu y en verdad. Bendícelo, Señor. Danos tu paz y tu bendición. Quédate, Señor, como el maestro de maestros en este momento, para que podamos ser enseñados por ti, Señor, y tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que Dios busca que se le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque esos adoradores buscan. ¿Sí? Este tema es un poco complejo, podemos decir, pero voy a tratar de explicarlo de una forma amena para que podamos entender claramente este mensaje. Y de paso, ¿cuántos entendieron el tema de ayer? Levanten la mano. Quiero probar a ver si es verdad que lo entendieron. No voy a decir aquí quién va a responder. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra Ciro? ¿A dónde lo oyeron eso? Ayer. ¿Y qué representa en profecía el río Éufrates? ¿Qué dije? Correcto. Eso significa que estuvieron atentos ayer. Espero que así sea con este estudio. El tiempo de angustia de Jacob. Como adventistas del séptimo día, somos los únicos que predicamos esto. Pero algunos tenemos una comprensión muy limitada respecto a qué es el tiempo de angustia de Jacob. En términos generales, si usted le pregunta a un adventista, tiempo de angustia de Jacob, le va a decir que es la persecución final del remanente. Pero vamos a estudiar a la luz de la Biblia de que van a haber dos tiempos de angustias. Vamos a ver en este estudio por qué
se le llama tiempo de angustia de Jacob. ¿Qué tiene que ver Jacob? Muy importante eso. Y quiero explicarles algo muy interesante a nuestros amigos y hermanos. Habrán dos tiempos de angustia. Uno va a ser antes de que se cierre la puerta de la gracia, y otro va a ser después de que se cierre la puerta de la gracia. O sea, el centro de estos dos tiempos de angustia es el cierre de la puerta de la gracia. Va a haber un momento donde Jesús va a dejar de interceder por la humanidad y se van a decir estas palabras. Apocalipsis 22:11 dice lo siguiente: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifique todavía. Va a llegar un momento decisivo donde cada habitante de esta tierra habrá sellado su destino, y eso será antes de que se cierre la puerta de la gracia. Antes de que se cierre la puerta de la gracia, la iglesia tendrá un carácter semejante al de Cristo. Nadie será cambiado cuando Jesús venga por segunda vez. El carácter será transformado antes de este tiempo. ¿Sabían ustedes eso? Porque el diablo le ha metido mucho, le ha metido un falso concepto de santidad a la iglesia, que creemos de que hasta que Jesús venga vamos a seguir pecando. Y que es imposible dejar de pecar, dice la nueva teología. Por lo tanto, Jesús los va a tener que transformar. O sea que vamos a estar pecando hasta el mismo momento que Jesús venga por segunda vez. Una gran herejía. Antes de que Jesús salga del santuario, antes de que se termine el cierre de la puerta de la gracia, la iglesia estará ¿qué? Con un carácter a prueba de bala, semejante al carácter de Jesús, un carácter puro y santo y perfecto. Eso lo dice la Biblia. No es ese tema que estamos hablando de santificación, pero es importante que toquemos este tema. Antes de cierre la puerta de la gracia, la iglesia estará perfecta en carácter. Lo que Dios va a transformar cuando Él venga por segunda vez va a ser este cuerpo que tenemos, esta carne pecaminosa que tenemos. Dios nos va a transformar de esta carne pecaminosa que tenemos a carne santificada. ¿Sabían ustedes eso, hermano? La Biblia dice eso: esto corruptible se vestirá ¿de qué? De incorrupción. Y esto mortal se vestirá ¿qué? De inmortal. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Cristo venga. Pero la Biblia dice que antes de que Jesús venga, la iglesia estará pura, sin mancha y sin contaminación, dice el apóstol Pablo. Una iglesia perfecta, semejante a Jesús. ¿Estamos claros? Estas palabras se van a decir cuando Jesús deje de interceder y salga del lugar santísimo. Se dirán estas palabras: el que es justo siga siendo justo, el que es injusto siga siendo injusto, etc. Antes del cierre de la puerta de la gracia, va a venir un tiempo de angustia previo para la iglesia. En este tiempo de angustia previo van a haber mártires como los valdenses y los albigenses, solamente que hoy se llaman adventistas del séptimo día. Pero el tiempo de angustia de Jacob, que va a ser después del cierre de la puerta de la gracia, allí ningún mártir va a morir, nadie va a morir. Vamos a ver todos esos detalles. Ahora, quiero que examinemos estos dos conceptos a la luz de la palabra de Dios. ¿Dónde la Biblia o dónde la palabra de Dios nos enseña de que antes de que Jesús deje de interceder va a venir un tiempo de angustia previo para la iglesia, donde muchos van a tener que ofrendar su vida como lo hicieron los apóstoles? ¿Estamos claros? La pregunta es: ¿por qué es que Dios va a permitir que muchos cristianos mueran al final de la historia? ¿Cuál es el propósito?
Si nosotros hemos visto durante esta semana que la iglesia primitiva fue llena con el Espíritu Santo con un objetivo de predicar y cumplir la misión del Evangelio, pero eso trajo persecución. El primer mártir cristiano, ¿quién fue? Esteban. La pregunta es, ¿por qué permitió de que este gran hombre de Dios fuera apedreado? ¿Cuál era el objetivo? ¿Saben algo muy interesante, hermano? Todo lo que permite Dios es con un propósito. Cada cristiano que moría era una semilla para que miles se convirtieran. Interesante. Alguien puede decir, el problema es que algunas veces razonamos con una mente humana, queremos humanizar a Dios. El concepto humanista dice, bueno, un siervo de Dios consagrado y fiel no tendría que morir decapitado como murió Juan el Bautista. Es inconcebible. ¿O cómo podemos decir, por qué Dios permitió que Juan Hus fuera quemado en la hoguera cantando un salmo? ¿Han visto ustedes la palabra la película de Juan Hus? ¿Saben quién es Juan Hus? ¿Ah? Hay una película, muy buena película, inclusive basada en el conflicto de los siglos se hizo esa película. Es un sacerdote que se rebeló contra la iglesia y conoció el Evangelio, contra la iglesia católica se rebeló, conoció el Evangelio y Dios lo usó para ser uno de los reformadores. Y lo que le tocó es morir quemado. Interesante. Y la mayoría de los discípulos tuvieron unas muertes espantosas. Dios va a permitir que muchos mártires ofrenden su vida, porque eso va a servir como semilla para que miles de almas se conviertan. Y los que no puedan soportar esa prueba que va a venir sobre esta tierra, Dios los va a llamar al descanso antes. Interesante, ¿va? ¿Sabían ustedes eso? Los que no soporten lo que viene a este mundo, la crisis final que viene a este mundo, Dios los va a llamar a la sepultura antes. Así que cuando ustedes vayan a orar por un enfermo, por un hermano que se haya enfermado, no le impongan a Dios, ni lo manden a Dios. Diga siempre, hágase tu voluntad. Porque no sabemos si la voluntad de Dios es que llevárselo. ¿Me doy a explicar? Algunas veces nosotros creemos de que Dios es nuestro sirviente. Señor, quiero que hagamos esto. Señor, haz esto. Señor, sana al hermano. Y no sabemos si el plan de Dios es llevárselo. Por eso es que la oración debe terminar como dijo Jesús, hágase tu voluntad, Señor, no la mía. ¿Sabiste de qué si oraba Jesús? Hágase tu voluntad. No estoy diciendo que no debemos de orar, porque el deseo de nosotros es que los hermanos se sanen y no mueran, porque la muerte es un intruso. El plan de Dios nunca estuvo de que la muerte entrara al universo. La muerte es fruto del pecado, de la maldad. Vamos a leer la Biblia, textos bíblicos donde nos presentan este tiempo de angustia previo, antes del cierre de la puerta de la gracia. Vamos a ver. Lucas 21:25. Lucas 21:25. Dice lo siguiente nuestro Señor Jesucristo. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia. Imagínense, hermano, va a haber angustia, ahí está, de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Viene un tiempo de angustia sobre esta tierra, un tiempo de angustia. Pero especialmente sobre quiénes va a venir este tiempo de angustia y por qué. El libro de Mateo 24, versículos 7 al 9, Jesús nos explica cuál va a ser el resultado de este tiempo de angustia y por qué y quiénes van a ser perseguidos en este tiempo de angustia y quiénes. Mateo 24, 7 al 9. ¿Se acuerdan, hermanos, de que en estas noches hablamos del profeta Elías? Por la apostasía de Israel, que vino a Israel en ese tiempo. Una sequía por 3 años y medio. ¿Y a quién le echaban la culpa de las desgracias? A Elías. Sí, porque lo andaban buscando, ¿para qué? Para matarlo. ¿Quién?
el rey político, la mujer vil y los falsos profetas ¿de qué? De Baal. La historia se va a cumplir. Ya no en la persona de Elías, sino que en el Elías espiritual, que es ¿quién? ¿Quién es? Tengamos cuidado con esos grupos disidentes que andan diciendo que Elías es un hombre. Cuidado con esa gente. Cuando usted encuentre a esa clase de gentes, dígale a dónde dice la Biblia eso, que es un hombre el Elías. En Apocalipsis no estamos hablando de hombres, estamos hablando de grupos de personas que predican el Evangelio. El Evangelio no se le ha dado solamente a un hombre. ¿A quién se le ha dado? Eso suena como el espíritu del papado, que solamente un hombre le ha dado el privilegio de predicar el Evangelio. Mire cómo dice, porque se levantará nación contra nación. O sea, va a venir una desgracia sobre este mundo. Cataclismos, desgracias. Miren, hermanos, esto que terremotos en China, en Japón, en lugares así, eso no es nada, hermano. Puntual, no hemos visto nada de lo que viene a este mundo. Vienen cosas peores, que no hay pluma fecunda que pueda describir lo que viene a esta tierra. Y vamos a ver, porque la Biblia dice, tiempo de angustia que nunca ha habido ni lo habrá. Tremendo. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Va a venir una desgracia sobre este mundo. Y la pregunta es, ¿esas desgracias por qué van a venir? ¿Por qué van a venir? Lo mismo será porque el mundo ha rechazado la ley de Dios. Y Dios está retirando su poder sobre esta tierra. Y a los únicos que va a proteger va a ser a sus hijos fieles. No a todos, porque no todos en la iglesia son fieles ni somos fieles. Dios va a proteger solamente a aquellos que fueron fieles y que se aferraron a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y sigue diciendo, y todo esto será principio de dolor. Sigamos leyendo. Noten el contraste. Entonces os entregarán a tribulación. ¿Cómo? ¿Notaron el contexto? Habrá hambres, terremotos, pestes en diferentes lugares, y esto es principio de dolores. Entonces, ¿qué significa la palabra entonces? ¿No les suena, hermanos y amigos, que de alguna manera los van a llevar a la cárcel porque les estarán echando la culpa a ellos? Les estarán echando la culpa a las desgracias, por eso los van a llevar a los tribunales culpándolos a ellos de las desgracias. Sí. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Oiga, hermano, ¿qué es lo que les va a pasar? Los matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por causa de qué? De mi nombre. Los matarán, los odiarán por causa de mi nombre. Y aquí dice, seréis aborrecidos por toda la gente, incluyendo nuestros familiares que rechazaron el Evangelio. Amigo y hermano, si tú por un medio problema te desanimas en la fe espiritual, ¿qué será cuando te pongan una 9 milímetros en el cerebro para que te retracten? Hay hermanos que son tan cobardes que por un hermano que le hizo una mala cara o porque no le dio la mano, ya no quiere venir a congregarse. Tremendo, ¿ah? Porque andamos carnudos, andamos más carnudos que espirituales. Pablo dice, les tengo que hablar como carnal y no como espirituales. Tremendo, ¿ah? No es nada lo que le espera al pueblo de Dios. Seremos aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sabe qué hay que aborrecerse, hermano? Los van a odiar, los van a buscar para matarlos. La iglesia tendrá que salir a huir. Huir. La sierva del Señor dice que vamos a salir a huir a los montes.
Y algunos desde allá nos va a tocar venir a predicar a las ciudades, como todavía no se ha terminado la cierre de la puerta de la gracia, va a haber oportunidad, pero se va a hacer difícil la predicación del Evangelio. Y muchos van a ofrendar su vida, van a tener que morir, como los discípulos van a tener que morir. Imagínense, hermanos, tener que morir. Muchos creen, y por eso es que a muchos no les gusta predicar esta clase de temas, porque se los ha metido un falso concepto de que seguir a Jesús o el Evangelio solamente es una vida color de rosa, todo bonito, todo lindo. Pero por seguir a Jesús también se tiene que sufrir, y algunas veces tenemos que morir por Jesús. Ese es el Evangelio, hermano. Ese es el Evangelio. Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Aunque esto se cumplió con la iglesia de Sardis, cuando Diocleciano es Apocalipsis 2:10. Después vamos a leer ese otro que le acabo de dar. Apocalipsis 2:10. Mire cómo dice, hermano. Este texto tiene una doble explicación. Se cumplió con la iglesia de Sardis cuando Diocleciano levantó una persecución literal de 10 días, de 10 años, sobre la iglesia. Pero tendrá otra aplicación espiritual y mundial al final de la historia. ¿Cómo lo sabemos? Veámoslo. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo lo echará a algunos, a vosotros, ¿a dónde? En la cárcel los va a echar. Y algunos de vosotros, para que sea, dice, probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y yo qué? Te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Tiempo de angustia que va a venir sobre el pueblo. Así como Elías sufrió persecución por serle fiel a Dios y por exaltar los mandamientos de Dios, el pueblo tendrá que seguir las mismas pisadas de estos profetas. Será perseguido y vendrá un tiempo de angustia sobre el pueblo. Este tiempo de angustia es el previo, diga, tiempo de angustia previo que se llevará a cabo, ¿cuándo? Antes de cierre la puerta de ¿qué? De la gracia. Veamos lo que dice ahora Apocalipsis 6:10. Apocalipsis 6:10 dice lo siguiente: estos son las almas bajo del altar. La expresión figurativa da a entender que Dios da un estímulo a los mártires que están por morir, igual que estas almas. No es que estén almas desencarnadas hablando, no, que es simbólico. Aquí se representa los mártires que murieron durante la Edad Media, durante el quinto sello. Se ve las almas bajo el altar. Y mire qué dicen en una forma figurativa. No es que estén los muertos hablando o almas desencarnadas. Son expresiones figurativas. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas? Y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra. Sigamos leyendo. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo: que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de morir, habían de ser muertos como ellos. Pregunto, ¿va a haber otro grupo que va a morir como ellos? Según este, va a haber un número que se va a completar de mártires. Descansen hasta que se complete su número. Tremendo, hermano. Van a haber mártires al final de la historia. Van a haber hijos de Dios que van a ofrendar su vida en este tiempo de angustia previo. En Apocalipsis se ve reflejado esto con lujo de detalle, y va a ser cuando se decrete la ley dominical nacional, un decreto legislativo donde se guarda el día domingo por ley. Si hoy, hermanos, por $3
que los aumentan en el trabajo, quebrantamos el sábado, imagínense cómo va a ser cuando venga el decreto dominical. Hay hermanos que por $3 que les dan más en el trabajo van a trabajar los sábados. Y lo peor, solo porque les dicen en la universidad que les van a anular la tesis o van a aplazar la materia, muchas alumnas de la iglesia van los sábados a hacer los exámenes. Y no hay persecución mutual. A nadie le ponen una pistola. Imaginémoslo cómo va a ser cuando venga ese tiempo. El profeta Jeremías dice: si corriste con los de a pie, ¿cómo contenderás con los de caballo? ¿Ha leído usted el texto? Con cosas insignificantes nosotros le somos infieles a Dios. Tremendo, ¿va? No se queden. Mañana voy a hablar del dragón en la iglesia. El decreto dominical lo vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 16, donde la imagen de la bestia se formará. La imagen de la bestia, una coalición de protestantismo unido en puntos comunes de doctrina para presionar al Estado para que imponga una ley dominical nacional. Y cuando se imponga esta ley dominical nacional, todas las naciones van a seguir el ejemplo de la nación de Estados Unidos. Muy importante eso. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. La imagen. ¿Saben de dónde viene esta frase? Cuando Nabucodonosor levantó ¿qué? Una imagen. Esta historia de Nabucodonosor es tipológica. Y Nabucodonosor dijo: el que no adore mi imagen que yo he hecho va a ser echado ¿a dónde? Al horno de fuego. ¿Calentado qué? 7 veces. El pueblo fue zarandeado y la mayoría cayeron en apostasía. Todos los israelitas se postraron a la imagen. Solamente quedaron 3 hebreos fieles. El zarandeo, que va a ser antes del cierre de la puerta de la gracia, también son eventos finales que van a suceder antes del cierre de la puerta de la gracia. El zarandeo, que es un tema muy importante, es el medio que Dios va a usar para sacar toda la basura que hay dentro de la iglesia. Aquellos hermanos que están solamente por ocupar un puesto en la iglesia, que no son fieles a Dios, aún en lo más íntimo de su corazón, Dios los va a sacar por medio del zarandeo. Así como en el Valle de Dura hubo una gran apostasía, un zarandeo, se quedaron solamente 3 en pie. Esta historia se repetirá. Satanás va a levantar una imagen de la bestia. Y mire cómo dice: para que la imagen de la hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Sigamos leyendo. Y hacía que todos, pequeños y grandes, y ricos y pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Estos temas los estudiamos, ¿se acuerdan que la conferencia que tuvimos la vez pasada? La marca de la bestia, ¿qué hermano? Se les olvidó. El domingo, ¿por qué? ¿Por qué el domingo? Correcto. ¿Y la bestia quién es? ¿Quién es la bestia? Eso le hemos estado estudiando aquí, hermano, toda esta semana. El papado romano, esa es la bestia. ¿Y el número de la bestia? ¿Cuál es el número de la bestia? ¿Se acuerda cuando lo sacamos? Vicario Filidei. Pues me alegro. ¿Sabe que me siento feliz cuando veo que no es en vano que he estado aquí hablando? Y sigue diciendo:
No, hasta ahí dejémoslo, porque este es otro tema. Pero los textos que leímos, si notaron, ahí dice que el que no adorase la imagen de la bestia, que matase a todo el que no adorase la imagen de la bestia. Vendrá un decreto de muerte sobre el pueblo de Dios. Un decreto de que decidirá el destino de cada uno de nosotros. Este es el tiempo de angustia previo, donde muchos mártires van a enfrentar la muerte y van a ofrendar su vida para honra y gloria de Dios. Vamos a leer algunas citas de Elena de White que mencionan este tiempo de angustia previo. Elena de White tenía bien en claro este tiempo de angustia previo. Primeros escritos, páginas 33 y 34, dice lo siguiente, la sierva del Señor, dice, oiga cómo dice: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a Él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo y cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿Notaron cómo dice ella? Ella está hablando del tiempo de angustia previo. Un tiempo de angustia donde la iglesia va a tener la última oportunidad de poder proclamar el mensaje de los tres ángeles y en especial la verdad sabática que va a ser la piedra de toque en el mundo cristiano. Otra cita, Primeros Escritos, página 85, dice Elena de White, Primeros Escritos, página 85, el comienzo del... ahí está, en primer escrito, página 85, ahí está. Pero yo lo he comentado aquí, es un comentario de esa cita. Dice, el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces alude a la cita anterior. No se refiere al tiempo de angustia cuando serán derramadas las plagas, que es el tiempo de angustia. No se está refiriéndose Elena de Guaya a ese tiempo, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan las plagas. Eso es lo que está diciendo Elena de Guay en Primeros Escritos, página 85. Lo que dice Elena de White en esa página, ahora se lo voy a leer. Primeros Escritos, página 85, dice lo siguiente: en ese tiempo, cuando se está terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. ¿Captaron? ¿Captaron, hermanos, lo que dice ella? Si no la pueden leer ahí, pero se las estoy leyendo yo, hermano. Yo creo que no están pegando mucho la cita ahí. Se los leo nuevamente. Primeros Escritos, página 85. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. ¿Captaron, hermano? O sea que en este tiempo de angustia va a haber todavía oportunidad de ¿qué? De que alguien se entregue al Señor y habrá oportunidad para que la iglesia pueda proclamar el mensaje del tercer ángel. ¿Estamos claros? Ahora vamos a hablar del tiempo de angustia de Jacob. Y quiero colocar la plataforma para que entendamos lo que viene a continuación. El tiempo de angustia de Jacob se va a llevar a cabo después de que se cierre la puerta de la gracia. Cuando se cierre la puerta de la gracia, ¿cuál va a ser la evidencia? ¿Cuál va a ser la señal que el cierre de la puerta de la gracia terminó? Algunos dicen que el decreto dominical, eso no existe ni tiene base bíblica, ni los escritos de Elena White tampoco. La evidencia de que la puerta de la gracia se cerró para la humanidad, ¿cuál va a ser? Que empiecen a caer ¿qué? ¿El qué? Las plagas. ¿Estamos claros? Las plagas. Pregunto, ¿a los adventistas fieles les va a caer las plagas? ¿A los infieles? Sí. Tremendo. Tremendo. Vamos a leer donde la Biblia enseña el tiempo de angustia de Jacob. Y vamos a ver en este estudio
de que se le llama tiempo de angustia de Jacob, porque el pueblo de Dios al final de la historia va a pasar por la misma angustia que pasó Jacob cuando luchó con el ángel en Peniel. Vamos a leer donde la Biblia dice o habla de este tiempo de angustia de Jacob. Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. El profeta Daniel dice lo siguiente. Daniel 12, 1. Bueno, lo vamos a leer aquí entonces. En aquel tiempo, dice, ¿se levantará quién? ¿Quién se va a levantar? Miguel. Yo expliqué una noche de estas que Miguel, ¿quién es? ¿Por qué? Porque yo lo dije. Porque les expliqué que Miguel, ¿qué significa? ¿Quién es como Jehová o quién es como Dios? Y solo hay uno que es como Dios. ¿Quién es? Jesús. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero de aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. ¿Van a ser libertados aquí los hijos de Dios? Sí, ninguno va a morir. De nada le sirve al diablo matar a un hijo de Dios, porque su destino estará sellado. ¿Para qué? Mientras la gracia no se ha cerrado, hay oportunidad de que alguien se retracte. Pero después de cierre la puerta de la gracia, Dios va a libertar a su pueblo. Ninguno va a morir. Pero sí tendrán que pasar por este tiempo de angustia. Pero ¿quiénes son los que serán libertados, hermanos? Todos los que se han escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Se acuerdan, hermanos? No sé si fue un sábado que prediqué de eso, de que estar escrito en el libro de la iglesia no es lo mismo que estar escrito en el libro de la vida. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? ¿Ustedes cuántos han oído ese tema mío? Yo prediqué un tema de eso, no me acuerdo cuándo, hermano. Yo creo que está grabado ese tema, hermano. Una cosa es estar escrito en los libros de la iglesia y otra cosa es estar escrito en el libro de la vida. No todos los que están escritos en el libro de la iglesia están escritos en el libro de la vida, porque son cristianos mundanos, no están unidos a Cristo. La única forma de que mi nombre pueda estar escrito en el libro de la vida es estar unido ¿a quién? A Cristo. Sin Cristo no puedo estar en el libro de la vida. Ser miembro de la iglesia no garantiza la salvación. Aunque la iglesia adventista es el pueblo verdadero, como movimiento y como un pueblo que tiene un mensaje especial, pero por pertenecer a ese pueblo no me garantiza la salvación. Tengo que tener una relación personal con Cristo. De lo contrario voy a ser igual que un babilonio. Le manda la guay y le llama cristianos mundanos que engañan a las dos partes. No es ni fiel, ni fiel mundano, ni fiel cristiano, no, que vive las dos vidas. Interesante, va. El libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7. El profeta Jeremías aplica el sufrimiento de Jacob a lo que experimentará el pueblo al final de la historia. Mire cómo dice, expresión de lamento. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. ¿Cuál día? Tiempo de angustia. ¿Para qué? No creo que se esté refiriéndose a lo que le pasó a Jacob, porque eso fue a 800 años antes de que Jeremías escribiera. No creo que esté refiriéndose a eso Jeremías. Esto es una profecía que tiene que ver en el futuro. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será ¿qué? Librado. Todos los hijos de Dios serán librados. Interesante. Primeros Escritos, página 36. Primeros Escritos, página 36, dice Elena de Guay lo siguiente: mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas.
mientras no te eche la obra de Dios en esta tierra, la obra de la predicación del mensaje del tercer ángel, no caerán las plagas. Terminando la proclamación del mensaje de los tres ángeles, empiezan a caer las plagas. Y empieza el tiempo de angustia sobre el pueblo. Y les quiero explicar algo muy importante, hermano. Aunque el tiempo de angustia de Jacob va a ser después del cierre de la puerta de la gracia, cuando las plagas empiecen a caer, pero en realidad, en una forma más concisa y precisa, el tiempo de angustia de Jacob se va a llevar a cabo entre la sexta y séptima plaga. Y es cuando se dé un decreto de muerte para extirpar a la sexta disidente, dice Elena de White en el conflicto de los siglos. A medianoche se da un decreto de muerte para extirpar al pueblo de Dios. Y es donde Dios interviene para librar a su pueblo. Ese tema está en el tema del conflicto de los siglos llamado la liberación del pueblo de Dios. En una noche se da el golpe decisivo. Y Dios interviene para libertar a su pueblo. Como dije, ¿en qué plaga se da el decreto de muerte? Entre la sexta y la séptima plaga es que se da el decreto de muerte. Ahí donde el pueblo va a soportar en la fuerza de este tiempo de angustia. Vamos a anotar algunas citas de Elena de White del Espíritu y Profecía, donde ella coloca o presenta este tiempo de angustia. Conflicto de los siglos, páginas 673 y 674, ahí en esas dos páginas está. Yo lo he resumido, he agarrado parte de las dos páginas, pero pueden leer eso allí en esas páginas que le he mencionado. Conflicto de los siglos, página 673 y ¿vamos bien hasta aquí, hermanos y amigos? ¿Está quedando claro? Bueno, conflicto de los siglos, páginas 673 y 674. Dice la mensajera del Señor comentando sobre Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice: el pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de angustia descritas por profeta y llamadas tiempo de angustia de Jacob. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Claramente se presenta el tiempo de angustia de Jacob. Vamos a explicar también por qué es que se le llama tiempo de angustia de Jacob. ¿Por qué no se le puso tiempo de angustia de Job o de José? Aunque todos tuvieron su tiempo de angustia, sus dificultades. Sí, José tuvo su angustia cuando fue llevado a Egipto. ¿Sí o no? Elías tuvo un tiempo de angustia. Pero ¿por qué se menciona a Jacob? Vamos a leer una cita que está en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 24 al 30. Génesis 32,
versículo 24 al 30. Dice lo siguiente: Jacob se quedó solo y luchó con un varón hasta que rayara el alba. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que Jacob andaba huyendo? ¿Por qué andaba huyendo? Porque su hermano andaba buscando ¿para qué? Para matarlo. ¿Pero por qué? Ahí vemos dos aspectos. Jacob porque la tomó antes del tiempo y usó un método equivocado. Inclusive la palabra Jacob, ¿sabe qué significa? Suplantador o engañador. Por eso es que le pusieron ese nombre, porque cuando nació, ¿cómo venía? ¿Han leído ustedes historia? La profecía decía que el hijo menor iba a gobernar al hijo mayor. Pero Jacob se apresuró porque su mamá lo instigó a que quitara la primogenitura antes del tiempo. No esperó que Dios obrara. Y vemos que Esaú también la vendió. ¿Por qué? Por un plato de lenteja. ¿Saben qué significaba la primogenitura en el pueblo de Israel? Y hasta el día de hoy para los judíos es muy importante eso, el primogénito. Por eso es que eso se le llama el primogénito de los muertos, la primicia. ¿Saben, hermanos, qué es primogenitura o qué significa la primogenitura para los judíos o para los israelitas? El primogénito era el sacerdote de la casa al faltar el padre. Era el que recibía doble porción de la herencia. Y lo más importante era de que era también el dirigente espiritual del hogar. La primogenitura era muy apreciada y muy respetada en el pueblo de Israel. Cuando Esaú la vendió, estaba diciendo que para él las cosas espirituales, las cosas de Dios no le importaban, no eran nada para él. Era un impío, pues, con toda la palabra. Pero lo interesante es que Esaú, dice el libro de Hebreos, cuando buscó el arrepentimiento, reconoció que había cometido un error, ya no halló el arrepentimiento. Allí se cerró la misericordia para Jacob, para Esaú, quiero decir. Porque hay dos formas que podemos sellar nuestro destino. Si usted muere en pecado, selló su destino. O si se cierra la puerta de la gracia, también selló su destino. Tremendo. Dice la sierva del Señor que muchos, dice, antes de que cierre la puerta de la gracia, también en vida habrán sellado su destino, aún formando parte del pueblo de Dios, de la iglesia adventista. Lo que pasó con Jacob se repetirá. Y Jacob se quedó solo y luchó con el ángel, un varón, hasta que rayara el alba. ¿Quién era este varón con quien luchó? Empezó a luchar porque pensó que era ¿qué? Su hermano que lo había encontrado. Porque su hermano había hecho un pacto de decir, si yo encuentro a mi hermano, aunque me cueste encontrarlo, yo voy a buscarlo y mataré a mi hermano. Y lo buscó día y noche. Y Jacob, con esa pesadez y con un corazón contrito y humillado, da una muestra que él se había arrepentido. Porque en esta lucha dice que luchó hasta el amanecer con este visitante. De principio él pensó que era su hermano, pero cuando vio de que el varón le dijo, déjame, porque ya raya el alba, descubrió que no era Esaú, descubrió que era ¿quién? Que era Jesús con quien estaba luchando. Y sabe, hermano, era Jesús, pero cuando terminó la lucha, dice que le puso el lugar como Peniel, que significa rostro de Dios, porque vi a Dios y luché con Dios. Interesante, ¿va? ¿Con quién había luchado? Con Dios. ¿Será que con Dios se puede luchar, hermano? ¿O será que este ángel se dejó?
No creo, porque dice el libro de Isaías que una noche un ángel de Dios mató 185 soldados de Sennacherib, un solo ángel. ¿Será que Dios nos quiere dar a entender algo con esta lucha que tuvo con Jacob? Dios quería hacerle ver a Jacob de que tenía que arrepentirse sinceramente. Y en efecto, Jacob demostró de que él estaba arrepentido, porque le dijo: no te dejaré ir hasta que me bendigas, dame tu bendición, yo quiero estar seguro que tú me has arrepentido. Luchó hasta el amanecer, porque dice la historia que esa lucha fue una lucha tan fuerte que hasta su muslo, ¿qué? Se descoyuntó. Tremendo, una lucha fuerte. Y este hombre tenía un carácter, y esa es una evidencia que ya se había arrepentido sinceramente. Y no confundan la palabra remordimiento con arrepentimiento. Arrepentimiento es aborrecer el pecado y apartarse del mismo. Jacob estaba completamente arrepentido de lo que había hecho, porque el ángel de Dios le dijo: has vencido. Y ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás como Israel. Se le cambió el nombre, porque Israel significa vencedor o príncipe de Dios. Jacob en esa noche tuvo una gran angustia, saber de que su hermano lo estaba persiguiendo para matarlo. Y no era broma, su propio hermano de sangre y carne venía a matarlo. El tiempo de angustia, esa angustia que soportó Jacob se va a cumplir en la persona de sus hijos, porque van a pasar por una experiencia idéntica a la de Jacob. Y saben, hermanos, quiénes son los únicos que van a pasar por ese tiempo de angustia de Jacob, o por esa gran tribulación, la grande. El libro de Apocalipsis me dice que van a ser solamente los Elías que estén vivos, que Apocalipsis les llama como los 144,000. Si usted está vivo, ¿va a formar parte de quién? De los 144,000. Si usted es un fiel adventista, persevera en el Señor, obedece al Señor a pesar de las dificultades y las luchas, usted va a estar vivo si Dios lo permite, pero Dios lo va a mantener con un propósito. ¿Saben cuál va a ser el propósito? Es para proclamar y desenmascarar al sistema papal en una forma abierta. Los 144,000 lo van a desenmascarar, dice Apocalipsis. Pero si usted está muerto, ¿qué grupo va a pertenecer? ¿A quiénes? A los Moisés. ¿Estamos claros? Elena de White, en Conflicto de los Siglos, página 602, tal vez puede ponerme esa cita, hermano. Conflicto de los Siglos, página 602, dice lo siguiente ella: observen la gente que critica a Elena de White, tanto de afuera como de adentro, porque hay gente de la iglesia que critica a Elena de White. Yo he oído gente que habla mal de Elena de White, aún hasta ancianos que no creen en los escritos de Elena de White. La gente que critica a Elena de White es por una razón: porque nunca ha leído esos libros. Los que no leen, critican, tiran piedras antes del tiempo. La gente que no lee es la gente que critica. Analice esa clase de gente que no cree en los escritos de Elena de White, es porque no lee. Analícele la clase de predicaciones que dan. Y les explico algo muy interesante. Cuando usted empieza a leer a Elena de White, va a llegar a comprender de que todo lo que dice ella está ¿dónde? En la Biblia. Ella nunca dice cosas de que no están en la Biblia. La gente que ha leído mal a Elena de White y que ha hallado algún defecto es porque primero se fueron a estudiarla a ella sin entender la Biblia. ¿Oyeron como dije?
Y para entender a lo que escribió ella, tenemos que entender primero ¿qué? La Biblia. ¿Han visto ustedes cómo yo hago? Primero estudiamos la Biblia, lo que dice la Biblia, y después les doy una cita. ¿Para qué? Para ampliar lo que dice la Biblia. No es que usemos como norma de fe los escritos de ella. Ella es una luz menor que nos guía ¿a qué? A la luz mayor que es Cristo y su palabra. ¿Están conmigo? Observen lo que dice ella respecto a lo que hemos estudiado. La noche de aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de mano de Esaú, interesante, ¿va? Representa, ¿qué? Representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de ¿qué? De angustia, debido al engaño practicado para asegurarse la bendición que su padre intentaba dar a Esaú. Jacob había huido para salvar su vida, atemorizado por las amenazas de muerte que proferían de su hermano. Después de haber permanecido muchos años en el destierro, se puso en camino por mandato de Dios para regresar a su país con sus mujeres, sus hijos, sus rebaños y su ganado. Al acercarse a los términos del país, se llenó de terror y de tener la noticia que Esaú venía ¿qué? A matarlo. Los que acompañaban a Jacob sin armas e indefensos parecían destinados a caer irremisiblemente víctimas de la violencia y de la matanza. Y sigue diciendo, ahí me confundió de eso. Ahí va. Como que parpadea se le confunde la vista a uno. A esta angustia y a este temor que lo tenía abatido se agravaba el peso y abrumador de los reproches que se hacían a sí mismo, pues era su propio pecado que le había puesto a él y a los suyos en semejante trance. Su única esperanza se cifraba en la misericordia de Dios. Esto es lo que pasará al pueblo de Dios también, hermano. Su único amparo debía ser la oración. Sin embargo, hizo cuando estuvo de su parte para dar reparación a su hermano por el agravio que había inferido y para evitar el peligro que le amenazaba. Así deberán hacer los discípulos de Cristo al acercarse al tiempo de angustia. Procurarán que el mundo los conozca bien a fin de desarmar los prejuicios y evitar los peligros que amenazan la libertad de conciencia. ¿Saben, hermano? Muy interesante. A Jacob se le quitó todo el apoyo, no tenía nadie quien le ayudaba. Su hermano venía destinado a matarlo y hasta los que estaban con él iban a morir. Así el pueblo de Dios se le va a quitar toda ayuda. Sobre el pueblo de Dios tendrá su ayuda en Dios. Cuando este tiempo venga, hermanos, cada alma será probada. No van a ser grupos que serán probados. Cada alma será probada. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios va a permitir que el pueblo de Dios pase por este tiempo de angustia? Dios tiene un propósito. Dios, por medio de este tiempo de angustia, va a hacer que el carácter del pueblo de Dios se perfeccione en una forma plena. Excelente. Podemos decir, voy a usar una terminología como para botar lo último, el polvo. ¿Me estoy dando a explicar? El pueblo de Dios estará ¿qué? Cuando Jesús venga, ¿cómo? Perfecto. El tiempo de angustia va a ser para que el pueblo de Dios esté totalmente perfecto en carácter, semejante al de Jesús. ¿Estamos claros? Aunque ya vimos que antes de él cierre la puerta de la gracia, el pueblo tendrá que estar ¿qué? Perfecto en carácter. El tiempo de angustia solamente es para que el pueblo de Dios forme un carácter especial, que ningún redimido lo obtendrá. Y quiero explicar algo muy interesante, hermano, y me voy a bajar aquí. Estos temas son muy delicados porque se pueden malinterpretar. José, todos los mártires que murieron serán salvos, pero no todos los mártires van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob. ¿Quiénes son los únicos? Los 144,000. O sea, tendrán una experiencia especial que nadie la tendrá.
porque son los únicos que vimos que van a soportar la imposición de la marca de la bestia y la imposición de la ley dominical. Vimos lo que dice, que se manda a hacer una imagen. La marca de la bestia y el decreto dominical no lo sufrió Jeremías, Daniel, eso está en el futuro. Lo que pasó o las historias tipológicas son breves destellos a la gran persecución que se va a levantar hasta el final, que solamente la pasarán los 144,000, una experiencia inolvidable. Hay un tema que tengo sobre los 144,000. Ojalá que alguna vez la iglesia se decida tener un seminario sobre los 144,000. Tengo un seminario de los 144,000 donde explico las puertas de perla, el carácter de cada uno de los hijos de Jacob, si son literal o simbólico, quién es la gran multitud, por qué se mencionan las 12 tribus de Jacob, por qué son 144,000 y no más. Tengo un seminario perfecto, bárbaro, pero ahí necesitaríamos por lo menos, unas 2 semanas. Aunque el seminario lo di en la Iglesia de la Esperanza, lo di. Tengo un seminario de 5 meses, llevo ya, pero solo los sábados lo damos, en Tecoluca, ahí en la Esperanza. Por eso es que el que llega ahí a predicar a la Iglesia de la Esperanza, prepárese, hermano, porque ahí en la Iglesia de la Esperanza hay gente que conoce. Porque la iglesia está bien adiestrada, hasta el hermano más humilde conoce allí, porque está bien adiestrada. Y les digo con humildad, hace poco llegaron los de lavar el pastor, carrera le pegaron los hermanos, diácono, al hermano diácono, atiéndalo a él, les digo al hermano diácono, carrera, ya no volvieron a llegar los de lavar el pastor. Esos grupos son peligrosos, hermanos, llegan a destruir las iglesias. Bueno, los salimos un poco del tema. Los 144,000 van a pasar por una experiencia inolvidable. Tremendo. Y los que no puedan pasar sobre ese tiempo, Dios los va a llamar antes. Pero si usted está vivo, formará parte de los 144,000. Y si va a ser de los 144,000, va a tener que pasar, ¿qué? Por el tiempo de angustia de Jacob. Pero Dios lo librará. Hermanos, ¿vale la pena serle fiel al Señor? Y yo tengo algo muy interesante para ustedes. Si ustedes usan la lógica un poco, si le servimos al diablo, ¿vamos a morir? ¿Morimos siempre? Si le sirvo a Dios, ¿vamos a morir? Posiblemente podamos morir. Pero hay una ventaja. El diablo no me va a dar vida eterna, me voy a perder junto con él. Pero si muere Cristo, recibiremos 100 veces tanto. ¿Y qué dijo Cristo? Y la vida eterna. Hermanos, no postergue su decisión, amigos, no posterguemos la decisión. Quítese esa palabra, más allácito, o más adelante. Entregue su vida a Jesús. No postergue su decisión. Jesús lo está llamando. Puede ser de que este sea el último tema que usted está oyendo. No sabemos cuántos vamos a amanecer muertos mañana. Y eso es una realidad. Lo vivimos, la muerte es parte de nuestra vida. Pero te voy a decir algo muy importante, querido hermano y amigo. Si tú le entregas tu corazón a Jesús, no importa que mueras hoy, mañana o cualquier día, Jesús te va a dar la vida eterna y la recompensa. ¿Sí? ¿Cuántos creen eso? Si usted, amigo, lo cree, quiero verlo en pie. Póngase de pie, si usted lo cree. Quiero ver a nuestros amigos, los que no son miembros de la iglesia aún. Si usted cree eso de corazón, no porque el predicador lo esté diciendo, si usted lo cree de corazón, póngase de pie. Pase aquí. No se vayan a molestar conmigo tanto que los paso aquí, no se vayan a molestar. Quiero ver a nuestros amigos aquí. Póngase de pie. No posterguemos nuestra decisión. Este mundo va a colapsar. Está pronto por colapsar este mundo. La única salvación es en Cristo. Y la vía de escape solamente es aérea. El mensaje que viene del cielo. Nuestra salvación no la tenemos en los partidos políticos. La salvación no está en el dinero. La salvación solamente la encontramos en Cristo Jesús. ¿Creen eso ustedes eso, amigos? ¿Creen eso, que la salvación solamente la encontramos en Cristo? Pedro lo dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente usted tiene palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos? Cuando me puso Dios entre la espada y la pared, cuando... No es que, hermano, mi vida es una vida de... Si yo le contara mi testimonio, no me bastaría.
una semana. Yo soy un tizón arrebatado del fuego. Muchos hermanos no me conocen, mi vida pasada. En mi pueblo sí me conocen quién era yo antes. Pero Dios me puso entre la espada y la pared. La vida o la muerte. Y en una conferencia evangelística, en la noche de escondida, me tuve que bautizar en una campaña de Arcadio García. Porque si yo le hacía la bulla a mi familia, es capaz me agarraban entre todos a la lucha para que ellos no me bautizaran. Porque en mi familia son católicos hasta las uñas. Hasta las uñas de ellos son católicos. Solo yo soy adventista del séptimo día. En mi familia, no, aunque usted no lo crea, nadie en mi familia es adventista del séptimo día. Solo yo soy adventista. Imagine que yo hubiera dicho, hermanos, más allá, no estuviera aquí, les aseguro que ya me hubieran matado o estuviera en la cárcel. Esa palabra es diabólica, más allácito. O cuando tenga tiempo, eso es diabólico. Ábrale el corazón a Jesús, hoy que hay tiempo. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Y Santiago dice, ¿qué sabes que será el día de mañana? Algunas veces nosotros estamos haciendo planes para allá, más adelante. ¿Y quién te ha dicho, amigo y hermano, que vas a estar vivo? ¿Quién te ha dicho? ¿No? Nadie sabe. Nuestros amigos deberían de hacer su decisión, entregar su vida a Jesús por medio de las aguas bautismales. Yo puedo decir, yo creo en Dios, pero si yo no me entrego a Jesús y hago un pacto con Jesús por medio de las aguas bautismales, eso no me sirve de nada también. Es como que yo le diga a una joven, le digo, o que un novio le diga a una joven, yo te amo, eres hermosa, eres linda. ¿Sabes cómo los novios le bajan hasta las estrellas a las novias? Pero si la novia le dice, bueno, si es verdad lo que me decís, casémoslo. Y si el joven le dice, no, así no, eso no quiero, es mentira. Nosotros podemos decirle a Jesús, yo he oído gente que dice así, me gustan esos temas que usted predica, me dicen, hábleme más, me dicen, hábleme más. Hay gente que le gusta llenarse de información, pero hasta allí. Eso no sirve de nada. Eso es como estar engordando peces. Una vez tuve que visitar a un hermano. Me desvacié todo lo que conocía en la mente para que al final me dijeran no. Pero hay gente que no le gusta tener tanto conocimiento, que al principio dice, sí, yo quiero entregar mi vida a Jesús. ¿Conocen ustedes casos de esa gente? Hoy es el día de salvación. Entreguemos nuestra vida a Jesús. Jesús viene pronto por segunda vez. El pastor ahí está para que bautice. Si a usted le renace a bautizar y entregar su vida a Jesús, tenemos el pastor para que lo bautice y para que formen parte de la familia del reino celestial. Vamos a hacer una oración para que después se quede el pastor y cuando termine todo vamos a despedirlo. ¿Estamos claros? Pero creo que el pastor tiene algo para nuestros amigos. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito que está en el cielo. Te agradecemos infinitamente por estas hermosas profecías que tú has dejado para tus hijos. Gracias, Señor, infinitamente. Pero oramos también por nuestros amigos que están aquí delante. Ellos son tus hijos también. Ayúdale, Señor. Ellos necesitan salvación. Ellos te necesitan. Rómpeles ese corazón de piedra que tienen. Bendíceles a ellos, Señor. Que ellos puedan entregarse a ti y puedan formar parte de la familia celestial. Esto lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.